Amigos y amigas, les doy la bienvenida a mi casa virtual. Como digo, siempre es chiquitita, pero entran todos, gracias a la magia de la tecnología. Y le doy una bienvenida especial a nuestro queridísimo Pancho Amenábar. Estoy feliz de tenerte, querido Pancho. Realmente como que elevás nuestra hogareña. Así que bienvenido. Y bienvenidos a todos que se hicieron un tiempito para estar acá, para acompañarnos y para aprender un poco de Pancho. No, Entonces, no, no. sí, por favor, Panchito. Eh, Mira, bueno, Pancho tiene un canal de YouTube del que todos nos beneficiamos. Eh, eh, Todos nos vemos ahí en unos cuantos minutitos, aprendes un montón. Canal no, 3. Tres. No, yo siempre que veo algo de Pancho yo entro, pero no sé, ¿son diferentes canales, Pancho? hay varias cosas. Está en Google, pero el canal es Rompedores del Alba. Ajá, el de YouTube. Sí, YouTube Rompedores del Alba. Sí. Bueno, algo que siempre mencionamos con Mari es que nos sorprende tu memoria, ¿no? Porque estás hablando y decís citas larguísimas, así como si nada, y no sé, a Mari y a mí nos sorprende eso, ¿no? Gratamente, de que tu memoria sea así tan poderosa. Y así tendría que ser la de todos, en realidad. Pero bueno, ahí estás, Pancho, y muchas gracias por estar ahora con esta charla. Vamos a comenzar, como comenzamos siempre, con una oración, y esta oración muy especial la va a recitar Silvia de Río Gallegos, y es por el alma del señor Farsamar Bab. Les voy a pedir que silenciemos nuestros micrófonos, todos menos Silvia, y así que Silvia, cuando quieras, ahí está. Oh mi Dios, verdaderamente tu siervo, humilde ante la majestad de tu divina preeminencia, sumiso ante la puerta de tu unicidad, ha creído en ti y en tus versos, ha atestiguado tu palabra, ha sido encendido con el fuego de tu amor, ha sido sumergido en las profundidades del océano de tu conocimiento, ha sido atraído por tus brisas, ha confiado en ti, ha vuelto su rostro hacia ti, te ha ofrecido tus súplicas y te han sido asegurados tu perdón y tu clemencia. Ha abandonado esta vida mortal y ha volado hacia el reino de la inmortalidad, anhelando el favor de encontrarse contigo. Oh Señor, glorifica su posición, cobíjale en el pabellón de tu suprema misericordia. Hazle entrar en tu glorioso paraíso y perpetúa su existencia en tu exaltada Rosaleda, para que pueda sumergirse en el mar de luz del mundo de los misterios. Verdaderamente tú eres el generoso, el poderoso, el perdonador y el donador. Abdul Baha. Muy bien, amigos. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Y bienvenidos a los que se acaban de sumar. Así que este momento ya se lo entregamos a Pancho. Pancho no necesita demasiada presentación, ya todos lo conocemos. Hoy hablaba un poquito con Mari para ver, bueno, cómo lo presentamos a Pancho. Y después yo me puse a pensar y dije, creo que no nos conocemos con Pancho, pero digamos, yo sí de lo que veo sus videos, los escuché en algunas charlas, digo, creo que la mejor presentación es lo que él es,
un siervo de Bajá. Así que bienvenido, Pancho. Este espacio es tuyo, cuando quieras. Querido Emanuel y a toda la preciosa gente que está en esta reunión, yo quiero dar las gracias por esta preciosa invitación a Bahía Blanca, que espero que sea la primera de muchas más, de verdad, la primera de muchas más. Y es un día muy especial, muy especial. Esta mañana desperté con la noticia de la ascensión de nuestro amado amigo Farzam Arbab, a quien tuve la alegría de conocer hace unos casi 40 años atrás y con el cual tuve la oportunidad de estar varias ocasiones, muchas veces, ¿no? Y por un lado estoy muy feliz, porque él seguramente es de la primera fila allá arriba, ¿no? No cabe ninguna duda. Pero para nosotros en este mundo ha sido una pérdida muy grande. Era un motivo permanente de inspiración, de conocimiento, y significó mucho para muchas comunidades. Y yo me atrevo a decir que hoy millones y millones de personas se están beneficiando y muchas generaciones del futuro se van a beneficiar gracias al curso Ruji, que fue creado por él. Entonces, estamos todos en deuda con él. Por lo tanto, me encantaría dedicar esta charla en su nombre, y desde aquí le digo una vez más que lo amo con toda mi alma. Me gustaría, querido Emanuel, que me recordaras o ampliaras un poco más el título de esta charla. Sí, el cielo, el infierno y el perdón. Habíamos pensado con Estela y Mari esta charla porque estábamos conversando sobre las ideas que tiene la gente y que por ahí son ideas erradas, ¿no? Sobre ciertos temas relacionados con la religión. Y vimos que la concepción del cielo, del paraíso, la concepción del infierno y de la culpa tiene ideas muy arraigadas en el imaginario colectivo y que no son del todo ciertas, o por lo menos que hay que revisitar para actualizar. Entonces, con esa idea en mente, vale, es que hicimos esta charla. Vale, yo querido Manuel, desde hace mucho tiempo atrás, creo que cada persona que cree algo está en la verdad. Totalmente en la verdad. Una verdad distinta, pero es una verdad para la persona. Entonces, ya que partimos de esta manera, voy a ponerlos en una situación que nos pone Albert Einstein, un personaje de la historia que me fascina, ¿no? Einstein propone el siguiente ejemplo o problema. Imagínate, Manuel, que tú vas en un tren y el tren va a 100 kilómetros por hora. Y dentro del tren hay una mosca que vuela a 1 kilómetro por hora. La pregunta es, ¿a qué velocidad va la mosca? A 100 kilómetros por hora. A 100 kilómetros. Anita, ¿a qué velocidad va la mosca? ¿Sí? A 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. Bien. La verdad es que podría ser verdad también. Para una persona que está fuera del tren, que está mirando pasar el tren, la mosca va a 100 kilómetros por hora. Pero una persona que está dentro del tren, la mosca va a 1 kilómetro por hora. Por lo tanto, los dos tienen la verdad. ¿Vale? Porque todo depende del marco de referencia que tengamos para creer esto o para creer lo otro. Se comprende la idea, ¿no?
Entonces todos tienen la verdad desde su marco de referencia. Ahora, hay marcos de referencia que son muy pequeños, otros son más grandes y otros que son inmensos. Desde un punto de vista de la religión, la fe Bahá'í es un marco de referencia infinito. Todos caben dentro de él. Hay otros marcos de referencia que son muy pequeños que no cabemos dentro de él. Y eso no significa que la persona no esté en la verdad. Está en su verdad. Nuestro papel como Bahá'ís es justamente tratar de ampliar los marcos de referencia que tienen las personas. Esa es la idea. Porque toda la enseñanza es amor y humildad. Ese es el punto de partida para quienes deseamos y permanecemos en la enseñanza de la fe. Dicen que no hay paraíso más bello para ningún alma que estar expuesto a la manifestación de Dios en su día, oír sus versos, creer en ellos. Es como estar en su presencia. Para nosotros los Bahá'ís, el haber aceptado a Baha'u'lláh significa estar en una posición de mucha amplitud, de tener la capacidad de entender también muchas posiciones distintas, muchas, pero jamás con el ánimo o con la intención de convencerlos a ellos de otra verdad. En la enseñanza, cuando vamos de enseñanza, hay que partir de una base muy fundamental. No tenemos que esperar resultados de la enseñanza. No enseñamos la fe para que la gente se haga Bahá'í. Enseñamos la fe para poner a la gente en contacto con Baha'u'lláh. Ese es el propósito de la enseñanza. Poner en contacto a la gente con la revelación de Baha'u'lláh. Y ahí cada persona, a través del principio de la búsqueda independiente de la verdad, irá avanzando con la compañía de los Bahá'ís, pero ayudándoles a avanzar y a ir comprendiendo gradualmente algo que para ellos era una verdad, hoy se pueden dar cuenta que esa verdad también se puede mirar desde un punto de vista más amplio. Decíamos que enseñar es un acto de amor, es un servicio. Y siempre he dicho que enseñar es incendiar almas. Incendiar almas. Encender a la gente. Occidente, lamentablemente, ha tenido una enseñanza religiosa que ha sido brutalmente distorsionada desde hace siglos. La verdad es que la gente que cree de una manera tan cerrada en algo es producto de una educación que tuvo, donde normalmente la religión se ha enseñado en base al miedo, al temor, al infierno, al demonio, a los pecados, y se ha enseñado de una manera tan fuerte que eso está en los genes de la civilización. El proceso de cambio hemos visto que va lentamente progresando. Y cada vez que viene una nueva generación, está mucho más capacitada que la anterior para aprender, para entender nuevas formas de entender aquellos términos que en el pasado eran completamente dogmas de fe. Entonces, cuando enseñamos la fe, vamos con ese propósito: conectar a la gente con la fe de Baha'u'lláh y con mucho amor y mucha humildad compartir la visión Bahá'í de los distintos puntos de vista. En este caso, cuando hablamos
de temas cristianos en particular, porque lo mismo ocurriría si vamos a Oriente y hablamos sobre las verdades reveladas por Mahoma. El sentido que tienen las enseñanzas de Mahoma son muy distintas a la manera que se interpretan hoy, muy diferentes. Pero esa ventaja de comprender profundamente las verdades reveladas en el pasado, hoy la tenemos los Bahá'ís porque fueron explicadas de una manera tan amplia, tan coherente, tanto por Baha'u'lláh como por Abdul Bahá. Y se pueden comprender de una manera más sencilla. ¿Hay aquí entre las personas presentes, quiero preguntar, gente que no es Bahá'í? ¿O son todos Bahá'ís los que están aquí? Manuel, Griselda no es Bahá'í, Alicia no es Bahá'í. Ya. Vale, entonces... Estoy viendo en las ventanitas de la otra página, a ver si alguien levanta la mano. Pero... Alfredo levantó la mano. Alfredo. ¿Cómo están todos? Hola Alfredo, bienvenido. Hola Pancho, un gusto Pancho. Gracias Alfredo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ir hablando sobre algunos creencias dentro de la religión cristiana, particularmente católica, que tienen una visión diferente en la fe Bahá'í. Por ejemplo, si hablamos de la resurrección, por ejemplo. Se enseña que la resurrección es un hecho físico, que en el final de los tiempos la gente va a salir de sus tumbas, va a volver a vivir, etcétera, etcétera. Bueno, primero tenemos que entender que los evangelios se escribieron 100 años después de Cristo. Que ningún evangelista conoció a Cristo, ninguno. Entonces, ellos escribieron lo que se llama hoy transmisión de boca en boca. Lo que escucharon decir después de 4 o 5 generaciones de lo que había ocurrido en aquella época. Y ellos lo escriben, de esa manera. Y la gente, dentro del mundo de la ignorancia, del origen de todo eso, lo creían literalmente. Pensemos que en Chile, por lo menos, la Biblia se lee solo desde hace 60 años atrás. Antes estaba prohibido leer la Biblia. Y esto imagino que es en la mayoría de los países latinoamericanos. Estaba prohibido leer la Biblia. Entonces lo que aprendíamos de la religión era lo que nos transmitían nuestros profesores, los sacerdotes de la época. Yo estudié en 2 colegios católicos, de los cuales de los 2 me echaron rápidamente, porque tenía discusiones desde muy niño con puntos de vista que me parecían totalmente, para mi gusto, en aquella época, no eran aceptables como tal. Uno de ellos justamente era la resurrección. Entonces, cuando leemos los evangelios, el propio Jesús dice: todavía tengo muchas cosas que decir, pero por ahora no las podéis llevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, Él os guiará hacia toda la verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Y después dice: todo esto lo he dicho en parábolas. Llegará el día que no hablaré en parábolas, sino que hablaré claramente del Padre. Pues bien, hace 2000 años atrás,
La gente no sabía leer y no sabía escribir. No sabían nada. Por lo tanto, lo que a ellos les enseñaba una persona que tenía un rango de autoridad, lo creían y lo creían literalmente. Está bien, en aquella época está bien. Es como un niño pequeñito de 3 años. Si te pregunta qué son las estrellas, nosotros no vamos a hablarles de las infinitas galaxias que hay, que la nuestra tiene 100.000 millones de planetas, que hay aproximadamente 5.000 millones de soles, que hay quasars, que... No, a un niñito le tenemos que decir, son lamparitas que prende Dios por la noche. Y queda feliz. Y lo puede entender de esa manera. Ahora, en la medida que el niño va creciendo, su mente va a demandar una verdad más lógica. Pero hay gente que incluso, hasta el día de hoy, gente mayor, cree que son lucecitas que prende Dios en la noche. Pero esas ya son las menos. Cada vez hay menos personas que van a entender literalmente las enseñanzas religiosas del pasado. Pero para las que todavía creen literalmente, no quiero compartir con ellas la visión Bahá'í. No les pido que cambien su manera de pensar por ningún motivo, sino que traten también de entender este otro punto y si les resulta coherente, entonces pueden pensar que probablemente es así. Y de una manera sana, sin dolor, sin culpas, podrán ir aceptando la misma verdad del pasado, pero con una visión del siglo XXI, que es lo que parece más coherente. Hace no mucho tiempo atrás me invitaron 50 obispos evangélicos para dar una charla en la Catedral Evangélica de Santiago. Y estaban los 50 obispos ahí. Y yo, claro, no fui solo. Le pedí a Bahá'u'lláh que me acompañara. El problema es cuando queremos ir solo a las reuniones. Cuando uno va solo, no pasa nada. Pero cuando le pides a Bahá'u'lláh que te acompañe, él te va a inspirar, te va a ayudar, va a estar contigo ahí. Y me encuentro ante 50 obispos que dirigen las iglesias evangélicas de Chile. Y no era menor el tema, ¿no? Y entre las preguntas que surgieron fue, ¿y qué creen ustedes de la resurrección de Cristo? Dije, bueno, naturalmente, primero decirle que somos cristianos exactamente igual que ustedes porque creemos en la divinidad de Cristo. Creemos que es un mensajero de Dios y que realmente Dios se manifestó en él en su plenitud. Claro, cuando ellos escuchan eso, que es así para nosotros, como que ven que no estamos tan equivocados en nuestra visión de Cristo. Por lo tanto, empezamos a abrir caminos cuando buscamos los puntos que nos unen primero. Después vamos a ir a las cosas más particulares en nuestra conversación. Entonces le dije que Bahá'u'lláh y Abdul Bahá explican que la resurrección de Cristo no es algo literal. Es más, Bahá'u'lláh dice que uno no puede ser esclavo de las palabras. No podemos estar encadenados de por vida a las palabras. Estas deben tener algún significado. En una oportunidad, Bahá'u'lláh dice que cada palabra tiene infinitos significados. Cada palabra. Y dice, si yo tuviera, dice Bahá'u'lláh, 10 secretarios, las 24 horas del día, durante 2 años, estaría dando significados distintos, por ejemplo, de la palabra sol.
10 secretarios las 24 horas del día durante 2 años, estaría dando significados diferentes a la misma palabra. Es decir, los significados son muchos. Nosotros como seres humanos decimos sol y pensamos solamente en lo que vemos, pero es mucho más que eso el sol, ¿vale? Entonces, Baha'u'lláh dice, citando el propio Evangelio, hay una ocasión en que un joven le dice a Jesús, acompáñame al funeral de un pariente. Y Cristo le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, hay gente que existe, pero que espiritualmente está muerta. Entonces, una persona muerta va a enterrar a un muerto. A eso se refiere Jesús. Quien rechaza en aquella época la revelación de Jesús, quien le niega, estaba muerto espiritualmente. Y tenían que ir a enterrar a un pariente que había fallecido. Entonces eran muertos enterrando a muertos. Cristo dice, para entrar en el cielo hay que volver a nacer. No se refiere a una reencarnación, se refiere a un segundo nacimiento. Porque cuando el alma del ser humano permite ser fertilizada por la palabra de Baha'u'lláh, esa alma nace a una nueva vida espiritual. Ese es el segundo nacimiento. En el momento en que en aquella época la gente aceptaba a Jesús, nacía en una nueva dimensión espiritual que era la revelación de Jesús. Entonces, cuando una persona acepta Baha'u'lláh, cumple lo que dice Jesús. Para volver a nacer hay que volver, para entrar en el cielo hay que volver a nacer. Los seres humanos tenemos dos naturalezas, una física y una espiritual. La física nos pone en el reino animal. La espiritual nos pone en el reino humano. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona vive exclusivamente en el mundo material, todo para el mundo material y nada para el mundo espiritual? Es una persona que espiritualmente está muerta. Y su segundo nacimiento es cuando entra en la realidad del espíritu, en la realidad espiritual. Esa persona nace espiritualmente. Ese es el segundo nacimiento. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, al tercer día resucitó entre los muertos. Pero, ¿cómo dice la oración de verdad? ¿Quién puede decir, y al tercer día resucitó? ¿Qué viene después? ¿Alguien puede abrir el micrófono y decirlo, por favor? Subió al cielo, dice. No, al Y tercer está día... sentado a la diestra. No, señora, Subió María al Jaume. cielo y... Hola, Hola, sí. dice, y al tercer día resucitó. Resucitó entre los vivos y entre los muertos. No Entre dice, los muertos. no dice entre. La oración dice, y al tercer día resucitó de entre. No entre, de entre. De entre los muertos. Ahí cambia completamente. Ahí cambia completamente. Porque cuando dice de entre, es del interior de la persona. Si dijera entre los muertos, significa que estaba mucha gente muerta y de ahí surgió él. No. Al tercer día... Eso es lo que se cree. Al tercer día se encontró Jesús con María Magdalena. Y fue María Magdalena la que en verdad intervino
y tuvo una participación activa en los apóstoles. Entonces, ¿qué pasó cuando Cristo murió en la cruz? Todos los apóstoles dudaron de Cristo. Ya Judas lo había vendido. Los apóstoles dudaron de él y se escondieron. Dudaron de Cristo. Cuando dudaron de Cristo y se escondieron, los apóstoles murieron espiritualmente. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Quiénes eran los muertos? Los apóstoles. Y cuando Magdalena les pregunta, ¿y en quién creyeron ustedes? ¿En la palabra de Cristo o en el cuerpo de Cristo? Y ahí los apóstoles se dan cuenta que la verdad de Cristo era su palabra, su mensaje, no su cuerpo. Y vuelven a creer en Cristo. Ese vuelven es cuando de entre ellos resucitó Cristo. Renació una vez más la creencia en la divinidad de Jesús. Esa es la resurrección. No es una resurrección física o material. Hoy en día resultaría imposible o sería absurdo negar la importancia, la influencia y la verdad científica. Hoy no se puede dejar a la ciencia de lado, porque una ciencia sin religión es deficiente y una religión sin ciencia está absolutamente ciega, totalmente ciega. ¿Te puedo pedir un favor, Ana María Prados? Abre tu micrófono, por favor. Sí. ¿Cuántos ojos tienes? 2. ¿Ves bien? Sí. Ya, tápate uno. ¿Cómo ves ahora? Menos. ¿Ves la mitad? Incluso cuesta ver la tercera dimensión y es muy difícil calcular la distancia solamente con un ojo. ¿Verdad? Sí. Pero cuando vemos con los dos ojos, todo resulta perfecto y entendemos la realidad de las cosas. En nuestro mundo de hoy, del siglo XXI, tenemos dos ojos: el ojo de la ciencia y el ojo de la religión. Lamentablemente, la gente hoy está solamente mirando con el ojo de la ciencia. Se está privando de la mitad. No está entendiendo la mitad. Y una persona que vive solamente con el ojo de la ciencia, entramos en un mundo absolutamente materialista. Y evidentemente con la negación de la realidad espiritual. Una persona que solamente ve con el ojo de la religión está en un error absoluto. Se está privando de la otra mitad, que es la ciencia. Cuando miramos con el ojo de la ciencia y la religión en forma equilibrada, es cuando la humanidad se podrá elevar a alturas inimaginables. Porque ciencia y religión son complementarias. Ninguna de las dos tiene la verdad absoluta. Dios es absoluto. La religión es relativa. La religión de Baha'u'lláh es relativa a la época en que él se ha manifestado. Porque cuando venga una próxima manifestación, no antes de 1000 años, va a revelar cosas que Baha'u'lláh, sabiendo, no las dijo, no porque no las supiera. No estábamos capacitados para comprenderlas. Por lo tanto, cada manifestación trae un mensaje de acuerdo con la capacidad de entendimiento de los hombres en la época de su revelación. Entonces, negarse a ver con los dos ojos es realmente un error por cualquiera de los dos lados. Entonces, hoy la ciencia, y sobre todo la física cuántica, que nace en el año 1925 más o menos,
ya nos dice de que la materia no existe. No existe la materia. Que absolutamente todo es energía. Y lo que nosotros llamamos materia, algo duro, una roca, lo que sea, es simplemente energía acumulada. Pero es energía. El ser humano es energía, no es materia. Estamos compuestos de átomos, particularmente de 7 elementos químicos, forman el cuerpo del ser humano. Y son átomos comunes y corrientes como lo que hay en un lápiz, con lo que está en la mesa, son átomos iguales que esos. Y es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, magnesio, calcio, potasio. Ese es el ser humano si lo hablamos en términos científicos desde el punto de vista químico. Entonces, cuando el hombre muere, se disuelve, los átomos serán absorbidos por la naturaleza, por el mundo mineral, y seguirá existiendo lo que fue nuestro cuerpo en otros reinos ahora. Porque un átomo no se puede destruir. Por lo tanto, hasta físicamente es eterno el átomo del ser humano. Espiritualmente, que es lo que nos distingue del reino animal, es lo que perpetúa su existencia a través de los infinitos mundos de Dios. Entonces, cuando el ser humano vence el estado animal de su cuerpo, cuando ya no va a actuar solamente por impulso, por intuición, sino que va a utilizar su conciencia, su capacidad, su intelecto, ahí empieza a ser un hombre y abandona el reino animal para entrar al reino humano en su plenitud. Y cuando el hombre muere, su parte física va a donde tiene que ir, al polvo, y se vuelve a convertir y vuelve el círculo de la vida, permanente y eterno. Mientras nuestra alma continúa evolucionando en los mundos divinos. Entonces la resurrección física, si lo vemos desde el punto de vista científico, no solamente no puede ser, sino que es científicamente imposible. Y Dios por encima de todo es lógico. Trajo leyes, hizo leyes para la naturaleza, para todo, por lo tanto esta es una ley que mantiene el círculo de la vida en forma constante y permanente. Entonces la resurrección es espiritual, no es una resurrección física. Cuando una persona, yo no sé, en el caso de cada uno sabrá su historia, pero yo antes de ser Bahá'í, o sea, no me quiero ni acordar de esa vida. Entonces cuando uno conoce a Baha'u'lláh, da un salto cuántico en su manera de entender la existencia, la vida, la creación, el universo, la relación humana, etc. Nacemos a una cosmovisión diferente. Y eso es nacer en un nuevo mundo espiritual. Ese es el segundo nacimiento. Este es el nacimiento al cual nos invitan las manifestaciones divinas. Todos lo dijeron en su época en un lenguaje de acuerdo al entendimiento de la gente de su tiempo. Pero hoy en día Baha'u'lláh, como dijo Cristo, vendrá el día que no hablaré en parábolas, sino que hablaré claramente del Padre. Baha'u'lláh hoy nos habla en un lenguaje que es eminentemente científico también. Científico. ¿Por qué? Porque existe la ciencia hoy. ¿Desde cuándo existe la ciencia? 170 años. Entonces nace junto. La ciencia que tenemos hoy nace junto con la fe Bahá'í, porque ambas son complementarias. No puede progresar la fe Bahá'í
sin la visión científica. No puede avanzar la ciencia a alturas maravillosas hasta que no tenga la visión metafísica de la vida. No puede. Porque este mundo nuestro, el mundo físico, es una expresión simbólica del mundo espiritual. El mundo que estamos es el mundo metafórico. Al mundo que nos vamos es el mundo metafísico. Por eso que es tan importante como Bahá'ís, no solamente leer los libros Bahá'ís, sino que estudiarlos profundamente, porque es así cuando se cumple lo que dice Baha'u'lláh. Sumérgete en el océano, mis palabras, para que descubras las perlas de sabiduría que está. Todo está dicho en los libros de Baha'u'lláh. Absolutamente todo. Lo que en esta dispensación el hombre pueda comprender. Todo está allí. Como otro ejemplo, la Iglesia, y con todo respeto lo digo porque hay que entender los tiempos también, desde el principio adoptó la ciencia aristotélica y la incorporó dentro de su doctrina. Y Aristóteles enseña que vivimos en un universo que es geocéntrico, es decir, que el universo gira en torno a la Tierra. Esa es la visión aristotélica que la adoptó la Iglesia. Por eso que en el año 1616, cuando vino Galileo, se plantó delante del Papa y le dice que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Qué iban a hacer con Galileo? Pues lo iban a quemar en la hoguera, la época de la Inquisición. Porque la Iglesia decía, no, la Tierra es el centro del universo y todo el universo fue creado para que los hombres en la Tierra puedan gozar de la belleza de lo que ven por la noche. Bueno, esa era la capacidad de entendimiento de los hombres de aquella época. Y viene Galileo y dice, no señor, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Se tuvo que retractar para que no lo mataran simplemente. Hoy, ¿habrá alguien en el mundo que sostenga que la Tierra es el centro del universo? Yo creo que probablemente habrá alguno, dos o tres por ahí. Pero la humanidad esa verdad ya la superó. Es lo que llamamos en ciencia, se llaman los paradigmas. Paradigma es creencias sobre las cuales se fundan las culturas y las civilizaciones. Toda esa creencia común forma un paradigma. Pero los paradigmas mueren. Como murió el paradigma de que la Tierra era plana. No, señor, es redonda. ¿Y cuándo murió ese paradigma? Pues cuando se descubre que la Tierra es redonda y cruzaron los mares y ya en el horizonte no está el abismo como creían antes, y que en ese abismo habitaban los dragones, que el que navegaba se caía por ahí, se lo iban a comer los dragones. Eso es lo que creía la gente en esa época. Está bien, pero hoy no. O sea, hoy no podríamos seguir sosteniendo firmemente eso. Sería un absurdo, de verdad. Pero cada cual cree lo que quiera. Y si esa es su verdad, adelante, está bien. Compartimos una nueva visión, simplemente. Entonces piensa tú que en aquella época que la Tierra giraba alrededor del Sol, hoy Baha'u'lláh dice, yendo aún mucho más allá, dice, cada estrella fija tiene sus planetas y cada planeta sus propias criaturas, cuyo número ningún hombre puede calcular, salvo la mente omnímoda de Dios. O sea, ya Baha'u'lláh dio un paso infinito. Ya habla de la vida en el universo, en todos los planetas. Eso es ir cambiando los paradigmas, cambiando la visión y teniendo una visión de la realidad
que es completamente diferente a la que hubo en el pasado. Pero hay que comprenderla. Esta visión es coherente con la época que hoy estamos viviendo. Por eso es que la fe Bahá'í es científica en su método. Totalmente científica en su método. Por eso que es tan coherente la revelación de Baha'u'lláh con las necesidades del mundo de hoy. Eso es lo que la hace coherente, y es por eso que gente de todo el mundo, de todas las naciones, de todas las razas, credos, culturas, religiones, cuando escuchan hablar de la fe Bahá'í, han entrado en esta nueva ola de la humanidad y entienden que la revelación de Baha'u'lláh es definitivamente la fe científica que el mundo de hoy necesita. Así la ven los hombres de hoy. Tuve el privilegio de estar con Stephen Hawking. No sé si ustedes conocen Stephen Hawking, el científico. Estuve 3 días con él y tuve el honor de entregarle un libro de Baha'u'lláh que fue firmado por la Asamblea Nacional de los Bahá'ís de Chile. Y obviamente científicos como él, es imposible que crean en el Dios que se enseñaba hace 2000 años atrás, o que la gente creía hace 2000 años atrás. Un Dios antropomórfico. No. No se le puede pedir a una persona, un intelectual de hoy, una persona, un estudioso de hoy, que crea en un Dios castigador, en un Dios que está esperando que uno se muera y al infierno. ¿Quién cree en ese Dios? Imposible. Por eso que las religiones hoy han sufrido el estampido de la gente que se retira, porque es incoherente hoy en día que se siga pidiendo que la gente crea lo que hoy resulta increíble, a cambio de una visión hoy día que es más amplia, más abierta, científica, lógica. Eso es lo que la gente busca de hoy. La religión, lo primero que tenemos que hacer hoy en día, creo, es redefinir la palabra religión. Porque cuando tú hablas de religión, en términos generales, la gente inmediatamente lo asocia, la palabra, con ritos, con dogmas, con infierno, con pecado. Eso es lo que la gente asocia a la palabra religión, y por eso que rechaza la religión. Pero cuando vamos al significado etimológico de la palabra religión, que significa unirse a la verdad, religar, unirse a la verdad. ¿A qué verdad se tiene que unir? ¿A la de hoy o a la de hace 1000, 2000, 3000 o 4000 años atrás? Obviamente, la religión de hoy tiene que estar de acuerdo con la verdad de hoy. Para satisfacer la mente permanentemente inquieta del hombre moderno que quiere saber cada vez más y más. Estamos en la eterna búsqueda del conocimiento. Entonces, cuando te enfrentas a una religión que todo lo que te plantea es científicamente correcto, y más encima se plantea que tiene que haber igualdad entre ciencia y religión, eso hoy resulta aceptable en todas partes. Pero vuelvo a insistir, si la gente quiere creer lo que se cree hace 2000 años, adelante, está bien. En la tabla de Ahmad, Baha'u'lláh dice, quien quiera lo desee, dejad que se aparte de este consejo. Y quien quiera lo desee, dejad que elija el sendero que conduce hacia su Señor. Claro, cada uno elige el camino que desea llevar en su vida espiritual. Por eso no hay sacerdotes en la fe Bahá'í. No hay clero profesional. No hay ritos, ni dogmas, ni credos. No. Es la investigación independiente. Porque mi fe depende de mí. Y la de doña Amanda Jans depende de ella.
su fe. Y la de Alfredo depende de Alfredo, y así, Estela, la fe depende de ti, no de lo que te digan que tienes que creer. Porque entonces lo que hacemos es hipotecar nuestra vida espiritual a otra persona. Hacer que otra persona sea responsable de mi vida espiritual. Hoy no. Estamos entrando en la madurez. Y en la madurez, tanto física como espiritual, el ser humano es el responsable de sus acciones. Cuando cumples 21 años, ya no estás bajo el ala protectora de tus padres. Ahora tú respondes ante la ley, ante la justicia, porque eres mayor de edad. Espiritualmente entramos en la madurez, depende de mí mi fe hoy en día. Eso es una cosa. Perdón, ¿alguna pregunta, algún comentario, por favor? Espero que sí, espero que sí. Panchito, buenas María. tardes. Mucho gusto, María. Un abrazo grande primero. Panchito, buenas tardes. Soy Ruby. Ruby. Perdón. Ruby Jorramián, dime. Sí, buenas tardes, querido Panchito. Un gusto tenerte Gracias, de nuevo verdad. aquí escuchándote. Es un honor para nosotros. Mira, Panchito, quería que me sacaras de la curiosidad. Más que nada A es ver. algo como una curiosidad. Hace un momentito comentabas que estuviste cerca a Stephen Hawking. Sí. Y quisiera, no, o sea, si podrías un poquito así conversarnos, ¿no? Si preguntó acerca de la fe o tuvieron algo, o qué pensó, qué dijo acerca de la fe Bahá'í, ¿no? La verdad que él no conversa, ¿no? Conversa a través de su esposa, que era la enfermera jefe de 6 enfermeras, ¿ya? Porque es un esfuerzo muy grande para él. Por ejemplo, las charlas que da él no las está dando en ese momento, están grabadas. Son grabaciones y él se para y echa a andar la grabación. Eso es, pero uno no puede mantener una conversación así tan... Hay momentos en que él hace los esfuerzos que sí, dice cosas, ¿no? Pero yo le pregunté a la esposa de Stephen Hawking cuál era la posición de él ante Dios. Entonces, la respuesta de ella, que según ella es la de Stephen Hawking, a mí me resultó tremendamente coherente, muy lógica, ¿no? Al decir que él rechaza las religiones por una visión completamente dogmática de la realidad, como que el mundo se paralizó hace 2000 años y nada puede cambiar. Entonces, eso él no lo acepta. Entonces, rechaza la religión por eso. Y es lógico. Yo particularmente creo que para Einstein, Dios, yo creo que sería la ecuación perfecta. Para un Jalil Gibran, Dios es la prosa perfecta. Y cada persona, de acuerdo a su tendencia, hacia sus gustos personales, su profesión, Dios representa aquello que para él es todo. Para un músico, Dios es la partitura y la sinfonía del universo maravillosa. O sea, no hay que ponerle ese nombre, pero cada uno siente a Dios de manera distinta. Un matemático no puede sentir lo mismo que una persona que vive del arte, por ejemplo. Son tendencias distintas, pero todas son verdaderas. Entonces los científicos de hoy como Hawking justamente no aceptan esas visiones totalmente dogmáticas de la verdad. Sin embargo, él nunca respondía si creía o no creía, porque él no quería ser motivo de influencia para los que le oyeran. Porque si él dice creo, mucha gente va a creer porque Stephen Hawking cree. Y si dice no creo, la gente va a creer en Stephen Hawking, y si está medio dudando, deja de creer.
Entonces él deja la libertad de la persona. Así como, por ejemplo, en el siglo IV del cristianismo, cuando se celebró el primer concilio de la iglesia, que fue el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, que fue convocado por Arrio en aquella época, y por Constantino. Pues. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando Constantino se declaró cristiano, créanme que no lo hizo por su creencia divina en Cristo. A él le convenía para el mantenimiento de los reinos mantener un orden. Bueno, cuando se hizo él cristiano, todos los pueblos se hicieron inmediatamente cristianos, sin saber ni siquiera quién era Cristo, ni cuál era su enseñanza, porque no habían libros, no habían gente para explicarlo. Era un nombre, pero la gente se hizo cristiana. Entonces más vale que la gente lo investigue por sí mismo. Y cuando declara una verdad por sí mismo, esa persona estará dispuesta incluso a dar su vida por aquello que cree. Entonces Hawking, en ese sentido, deja esa libertad. Deja esa libertad. Y no quiere influir ni imponer su criterio científico ante personas que pueden estar en la búsqueda. Porque él podría determinar un poco el camino de los buscadores. Y eso me pareció tremendamente honesto. Espero haberte contestado, querida Rubí. Muchísimas gracias, Panchito. Y si podrías ahondar un poquito sobre la fe científica en su método, por favor. Claro, porque por ejemplo, cuando hablamos de la creación, hay dos posturas para la creación: los creacionistas y los evolucionistas. Hay quienes creen que todo existe por evolución, otros no, por creación. ¿Y por qué no por los dos? Que somos creados y además somos evolutivos. Esa es la visión científica de la fe, que tiene un origen, que somos seres marinos por esencia. Venimos del mar los seres humanos. Quizás por eso cuando nos sentamos frente al mar, quedamos todos en un silencio y en una fuerza de meditación tremenda, porque a lo mejor está grabado en nuestros genes, nuestro origen. Ahora, cuando uno ve el embarazo de una mujer, ¿dónde está el bebé los 9 meses? Cuando no está nadando dentro del líquido amniótico el ser humano, cuando es una cosa pequeñita. Es igual. Dentro del vientre de su madre. El agua uterina es el agua marina. Esa es la explicación espiritual a ese acontecimiento, en mi opinión. ¿Perdón? El agua uterina es el agua marina. Vale. Gracias, Omar. Con gusto. Entonces hablamos del líquido amniótico de la madre, el mar por fuera. Entonces el ser humano fue evolucionando. Incluso Baha'u'lláh dice que para comprender el fenómeno de la creación, desde que surge la vida, esta quedó comprimida, toda su historia, en los 9 meses de embarazo. Ahí está la historia de la creación. El ser humano pasó por las mismas etapas. ¿Qué pasa cuando se junta un espermio con un óvulo que es invisible, pero que ahí estaba Leonardo da Vinci, Einstein y todos nosotros en algo que era invisible? Y en 9 meses tuvo que evolucionar rápidamente para que después saliera de allí un bebé precioso. Con todo lo que iba a necesitar en este mundo, lo recibió en el mundo de la matriz. Eso es eminentemente científico lo que explica Baha'u'lláh. Y eso como muchas otras cosas, ¿no? Infinitas cosas. Podríamos hacer algún día una reunión especial
para hablar sobre estas cosas que trajo Bahá'u'lláh, que hoy tienen a la ciencia esperando que sepan esto para dar un salto cuántico en el desarrollo científico, con una visión mística de la creación y de la realidad. Cuando Bahá'u'lláh dice, por ejemplo, habla de la unicidad del género humano, no solamente de la unidad, sino de la unicidad. Es decir, que cada ser humano es único en el universo, que no hay dos que se parezcan, que sean iguales. Conversando con un médico una vez, que su especialidad era todo el estudio de la sangre, él dice que no hay dos glóbulos rojos iguales, no existen. Igual no hay dos seres humanos iguales. Y que todos los hombres, dice Bahá'u'lláh, hemos sido creados del mismo polvo, para que nadie se exalte de los demás. Entonces aquí se acabaron las razas privilegiadas, pues. Aquí no existen razas superiores a otras, porque el hombre es uno solo, es el mismo. Y a mediados del siglo pasado nomás hubo una matanza, porque unos se creían superiores a los otros, pues. 6 millones de hermanos judíos murieron por la creencia que los mataban razas superiores. Hoy eso ha quedado realmente en el libro La Historia como una aberración, no solamente por lo que hicieron, sino que también porque el ser humano es uno solo. Cuando Perdón, los libros Pancho. sagrados... ¿Sí? Perdón. Sí, Silvia de Río Gallegos quiere saber qué libro eligieron para regalarle a Stephen Hawking. Pasajes de los escritos de Bahá'u'lláh. Ajá. Gracias. Bien. Y Estela quiere, no sé si quiere preguntar algo o decir algo, hacer un comentario. Sí, Pancho, maravillosa tu charla. Muchísimas gracias. Comparto plenamente que la interpretación que debemos dar a los escritos de las religiones pasadas no tiene que ser una interpretación literal, sino que debemos buscar otra interpretación. Y en tus videos, que suelo verlos muy a menudo, das una explicación contando un cuento de un samurái y el maestro, que el samurái le pregunta al maestro qué es el cielo y el infierno. ¿Podrías contarlo? Ajá. Pero si tú ya la sabes, cuéntala tú misma. Sí. Pero bueno, para los que no lo escucharon o para los que nos van a ver después en YouTube, que no son bajáis. Vale. Que un joven se presentó, un joven samurái se presenta ante su maestro porque quería saber cuál era la diferencia entre el cielo y el infierno. Este joven había estado estudiando con su maestro toda la vida y él adoraba a su maestro. Y él pensaba que el maestro lo amaba a él. Y cuando le pregunta esto, ¿qué es el cielo y qué es el infierno? El maestro le dice, tú no puedes preguntar nada porque tú eres un tonto, le dice. El joven no puede creer que su maestro le dijera que era un tonto. Después dicen, no preguntes más porque esas son estupideces las que tú preguntas. Y lo empieza a atacar el maestro a su alumno hasta que lo saca de las casillas. El muchacho está desesperado y sacó su espada, lo va a matar y monta, dice, momento, dice, ese es el infierno. El joven paró, se puso a llorar desesperadamente, guardó el sable y el maestro le dice, y ese es el cielo. Es decir,
no podemos aceptar tampoco en forma literal lo que es cielo y que es infierno. Realmente el cielo y el infierno lo hemos vivido todos aquí. El cielo y el infierno lo vamos a vivir en este mundo y en el otro mundo también. Porque no son lugares. El cielo y el infierno son estados del alma. Cuando una persona entra en un estado de rencor, de odio, está en el infierno. Es un infierno este mundo. La venganza, lo que vemos hoy en los países del mundo, lo que vemos en las protestas, vemos cómo queman el país. ¿Eso qué es lo que es? Es un infierno. Es un infierno de verdad. Cuando vemos las injusticias en Siria, cuando vemos la injusticia de los países de África, cuando vemos el armamentismo del mundo como crece, ¿qué es eso? Es el infierno. Llegar a esa condición es estar absolutamente muerto en el alma. Y eso es el infierno. Y el cielo, para mí esto es el cielo, tener una conversación amorosa, dulce, con el único ánimo de expandir no solamente el amor que sentimos los unos por los otros aquí, sino que expandir el conocimiento, la comprensión, etc. Es un cielo. Abrazar a mi hijo es un cielo para mí. Besar a mis nietos, el séptimo cielo. Eso. Entonces no podemos tener literalmente las cosas en nuestra mente. No podemos. En una oportunidad había un rabino en Rusia. Toda su vida la había vivido en Rusia. Toda su vida. Ayudando a la gente. Su único sueño, su cielo, era visitar Tierra Santa. El pueblo lo quería tanto, tanto, que juntaron dinero y le dieron el dinero para que pudiera ir a Tierra Santa. Ahí vivió su primer cielo, cuando recibió la ayuda de parte de la gente. No el dinero, la actitud de la gente para él fue un cielo. Preparó su maleta y parte, en aquella época era todo caminando, pues. Y parte caminando y estuvo días. Y a los 5 días estaba de vuelta en su pueblo. Y la gente dice, ¿qué pasó? Y les cuenta. Estaba a casi 3 días de viajar de aquí y entré en un pueblo y había una familia que le habían quemado su casa, lo perdieron todo. Yo les di el dinero para que tuvieran una casa para ellos y para sus hijos. Estuve en Tierra Santa. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Entender los gestos, entender que la vida nos da tanto, 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 que tenemos que entender qué es lo que estamos recibiendo. En el caso ustedes conocerán a Facundo Cabral. ¿Le conocen? ¿Sí? Sí. Yo tuve la suerte de vivir 2 años con Facundo en Madrid y a veces nos íbamos por 2, 3 semanas a Mallorca o a Ibiza a escribir. Y escribíamos letras y después nos íbamos dando conciertos por España y por Francia. Entonces en una de las letras que hicimos hay una que dice, supe del diablo, la noche que al hambriento lo dije que no. Esa noche también supe que el diablo era hijo de Dios. Es decir, ¿cómo entendemos las cosas? ¿Cómo entendemos las cosas? Muchas veces uno ha sido el diablo en este mundo
y otras veces hemos sido ángeles. Somos ángeles y demonios. Tenemos que ver cuál de los dos prevalece, a cuál alimentamos más. Por eso la importancia de la enseñanza de la fe. En este mundo, ¿en qué nos parecemos a los animales? No solo en qué nos parecemos, en qué somos idénticos a los animales. ¿Saben ustedes? Que tanto el hombre como el animal necesitamos 6 cosas para vivir. Si una falta, morimos. ¿Quién puede decir una? Agua. Agua, Aire. aire, Comida, comida, luz, afecto, Sol. ¿cómo? Sol. afecto, No. Abrigo. afecto. Sol. Abrigo, exactamente. Compañerismo. No. Hay gente que no es compañera y vive en este mundo. Bueno, pero siempre hay alguien al lado tuyo, si no morís. Si Bueno, estás solo. pero no es una condición sine qua non. Dormir, Amor, entonces. Un lugar. dormir Dormir. y moverse de un lugar a otro. Si uno falta, uno muere. No podemos estar sin agua porque morimos de sed. Si no comemos, morimos de hambre. Si no respiramos, morimos asfixiados. Si no dormimos, en fin, son las 6 cosas, mínimas que necesitamos para existir en este mundo. Espiritualmente también tenemos, para tener una vida espiritual, porque si no también vamos a morir espiritualmente, necesitamos orar. Porque así como tenemos que comer todos los días, 2 o 3 veces al día, tenemos que orar 2 o 3 veces al día también. Porque una vez que tú comes, un almuerzo, una comida, lo que sea, eso se tiene que digerir. Y después vas a volver a tener hambre, tendrás que volver a comer. Y así es la vida. Espiritualmente necesitamos orar. Porque nuestra alma Meditar. necesita. Ya voy a llegar ahí, señora. Necesitamos orar para ese alimento de nuestra alma. ¿Cuántas? Por lo menos 2 o 3 veces al día. Tenemos la oración obligatoria, porque por lo menos ya nos dieron una comida obligatoria para comer, por lo menos. Pero al amanecer y al atardecer también. Meditar. Bahá'u'lláh dice, vale más 1 hora de meditación que 70 años de oración piadosa. Y la meditación, cualquier sea el tipo de meditación, en la fe Bahá'í no hay un tipo que hay que hacer. Cada uno elige la que mejor le va a su manera de ser. La meditación es la que nos permite traspasar nuestra mente analítica, entrar en una nueva dimensión y realmente encontrarnos cara a cara con nuestra alma, donde podemos hacer las preguntas y vamos a tener las respuestas. Yo le quiero sugerir a mi amigo Emanuel Tartagal, que sí es organizador de estas charlas, que por favor inviten a Claudia, que estaba recién aquí. Claudia Alexandra, por favor, ahí está. a Claudia, que está aquí, que al igual que Omar Delgado, son los dos de Bogotá. Claudia hace un tema que es fantástico de verdad, que es la oración, la meditación y el cerebro humano. ¿Cómo lograr que la oración y la meditación realmente tenga un sentido científico para nosotros? Así que ojalá que la puedan invitar para que aprendan de verdad de un punto de vista científico el poder de la oración, el poder de la meditación.
Con mucho ¿Anotado, gusto, Manuel? con mucho gusto. Fantástico. Claudia, si podés pasarme tu número por privado, así después estamos en contacto, ¿vale? Estás Si sin estás de micrófono, acuerdo. Claudia. Ahora Claro sí. que sí, de verdad que es un gusto y muchas gracias. Claro que sí. De verdad, inviten a su amigo para que... Después me pasás a mí para la agrupación Grossman. Sí, también va a ir para allá. Es decir, para que aprendamos de una manera científica a entender el verdadero significado de lo que es la mente, el cerebro y cómo la oración influye en el cerebro humano. Es fantástico. Entonces teníamos oración, meditación. Tercero, leer las escrituras sagradas. Esa sería la, ¿cómo decir? Es parte del alimento fundamental que necesitamos los seres humanos para vivir. Después tenemos, quiero acordarme bien porque oración, meditación, lectura de libros sagrados. Obras, obras altruistas. Acciones, exactamente, acciones que hacemos en nombre de otra persona, por ejemplo. Que con eso la vamos a ayudar a progresar también. Otra es, la más vital para los Bahá'í es la enseñanza de la fe. Con estos 6 elementos, créanme que la vida espiritual crece y se desarrolla de una manera maravillosa. Maravillosa. Porque así como necesitamos 6 cosas para vivir, también necesitamos 6 cosas para vivir espiritualmente. En esto, la fe Bahá'í es también eminentemente científica. Y así ejemplos como estos, no sé, podríamos dar mucho. Pero yo creo que ya me he pasado el tiempo, ruego que me perdonen, de verdad, porque creo que he hablado demasiado. ¿Podrías repetir los 5 átomos? Son orar, meditar. No, los 5 átomos. Creo que María Delia se refiere a los elementos de los que está Sí, lo compuesto. entendí. Pero que me estaba acordando de otro que faltaba para cumplir los 6 espirituales, que es el servicio. Sí. Es el servicio y el desarrollo de las virtudes. Ahí tenemos los 6. Orar, meditar. Las 6 cosas, por favor. ¿Cómo? ¿Puede repetir las 6 cosas, por favor? Claro, es orar, meditar, leer los escritos sagrados, desarrollar virtudes, el servicio y la enseñanza. Si uno de estos no está presente en nuestra vida espiritual, empezamos a debilitarnos fuertemente. Por eso es que la enseñanza es una ley, no es opcional, es una ley de Baha'u'lláh. Ahora, la composición química es carbono, 65%. Sí. Hidrógeno, Sí. 15%. Oxígeno, 10%. Nitrógeno, 7%. Magnesio, 5%. Magnesio, calcio, 3,5%. Y potasio, 0,35%. Ese es el ser humano químicamente hablando. ¡Wow!
Gracias. Ahora vamos a ir a las preguntas. Bueno. Porque podríamos Para mí hablar... espectacular todo. No, ya está, yo no tengo ni... de lo metafórico a lo metafísico. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Qué es ¿Cómo es lo metafórico y cómo es lo metafísico? Esa parte no entendí. Este mundo físico, el mundo físico y el mundo espiritual son dos realidades complementarias la una con la otra. Son complementarias. Sí. Todas las leyes que rigen el mundo físico son las mismas que rigen el mundo espiritual. Porque Baha'u'lláh dice, y aquí vamos otra vez a los científicos de la fe, Baha'u'lláh dice que este mundo físico es un reflejo del mundo espiritual. Es decir, todo lo que hay en este mundo físico existe en el mundo espiritual. Todo. Luego, para comprender cualquier ley, principio del mundo espiritual, tenemos que comprender cuál sería su contraparte en el mundo físico. Por ejemplo, si nosotros decimos que en este mundo hay un sol, significa que en el mundo espiritual hay un sol, que es un sol espiritual. Luego, para comprender y saber más del sol espiritual, tenemos que saber todo lo que sepamos del sol nuestro, lo podemos aplicar al sol espiritual, porque es lo mismo. El sol espiritual, el sol de la verdad, es Baha'u'lláh. Y el sol físico, el que está ahí en el cielo. ¿Qué es lo que nos da el sol? Gracias al sol, todo lo que existe en el mundo físico vive. Porque si no hay sol, no hay vida. El sol nos da luz, energía, calor, etcétera, etcétera, etcétera. El sol no nos necesita para vivir a nosotros. Es independiente de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos al sol para vivir. Baha'u'lláh es el sol espiritual. Es el rayo del sol espiritual. Gracias a Baha'u'lláh tenemos vida espiritual, iluminación, cercanía con el mundo espíritu. O sea, todo lo que es relacionado con el mundo del espíritu tiene un paralelo en el mundo físico. Entonces, este es el mundo metafórico. El mundo metafísico es el mundo espiritual, que se manifiesta en este mundo. Gracias. A usted, María. Gracias por preguntar. Amigos, ¿alguien más quiere hacer un comentario? ¿Tiene alguna pregunta para Pancho? Puede levantar la mano Creo que o hablar Anita debe tener preguntas. Que se quede toda la noche hablando. Yo creo que Anita tiene preguntas. No, parece que entendió todo. O algún comentario, Bueno. lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Bueno, yo puedo decir un comentario, si no hay alguien más que dice ahora. En realidad he sacado muchas cosas, como esa relación de Einstein con las verdades, el tema de que tenemos un marco amplísimo donde caben todos, y el problema pasa que en otras religiones los marcos son más estrechos, solo cabe la luz de la religión que ya adoptó, o su mirada, y que nuestro trabajo está en ampliar los marcos que ellos tienen en lo posible, en tanto y en cuanto nos permitan. Entonces, bueno, eso me gustó mucho. Y bueno, ¿qué otra cosa más he marcado?
bueno, todo en realidad me confirma cosas que yo pensaba, ¿no? Y también puedo hacer un comentario pequeñito de meditar, que yo he llegado a la conclusión que no es una postura, no es que te tienes que aislar y dedicarte a pensar. Por ejemplo, bueno, eso lo puede ser el sistema que use alguien, pero no es para nada es que quien medite tenga que adoptar esas actitudes. A veces estás lavando los platos y has estado pensando en alguna cuestión que te lleva a pensarla y de repente te das cuenta cómo es el tema. Si puedo poner un ejemplo, cuando Abdu'l-Bahá baja del carruaje económico y la pescadora se acerca y le dice que no había pescado nada y necesitaba darle de comer a sus hijos, él saca monedas, dinero y le da. Entonces, un poco yo pensaba, bueno, ¿cómo es la cosa? Porque los bajáis en líneas generales tenemos prohibido dar limosna. Entonces, si Abdu'l-Bahá hizo, quiere decir que eso no es una limosna, que aquí por lo menos se considera dar plata a alguien que lo pide, se considera que estás dando una limosna. Y en realidad ella era pescadora, o sea, no era alguien que se dedica a pedir, por ejemplo, o que vive de lo que pide, sino que, bueno, no había alcanzado a pescar y posiblemente sea a propósito para que entendamos esa realidad, ¿no? Que no siempre dar dinero a quien lo necesite constituye una limosna. Bueno, un comentario. Claro, es que hay que distinguir entre lo que es limosna y lo que es una obra de caridad. Ayudar por caridad no es dar limosna. Bahá'u'lláh dice en Palabra Oculta que el árbol que no da fruto, lo mejor es ir al fuego. Igual que la persona que se sienta a pedir, más vale su muerte que la vida, dice Bahá'u'lláh. Porque nadie debe vivir de los demás de una forma tan abierta y tan descarada, por decirlo también. Pero la caridad es otra cosa. Lo que hizo el rabino fue una obra de caridad cuando dio el dinero a la familia que le quemaron la casa. No fue una limosna. Y eso, él dijo, ya estuve en Tierra Santa. Bien. Muy bien. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta que queramos hacerle a Pancho. Claudia. Perdón, ahí está, no te encontraba acá. Dale. No sé qué hacer un comentario sobre lo que compartí hace un momentico respecto a meditar. En el libro Sabiduría Abdu'l-Bahá hacia el final, los últimos capítulos, hay una parte en la que se refiere específicamente a la meditación. Inicia ese capítulo contando una historia de unos amigos, y que el líder de esos amigos les decía que debéis meditar sobre esto, entonces liberar sus mentes de cualquier otra cosa que no sea, eso es, digamos que en este caso, Dios. Y después de eso iban a sentir, iban a percibir la respuesta. Es que aquí no tiene que ver tanto la postura, ni si estamos de pie o sentados. En general, lo que se busca es justamente eso, liberar la mente de las distracciones del mundo. En el día a día uno está con muchas distracciones, el celular, las redes sociales, las deudas, los problemas, en fin. Y todo eso nos distrae
y no nos permiten escuchar la voz que está en nuestro interior cuando nos comunicamos con Dios. Bahá'u'lláh dice que el signo del intelecto es la contemplación y el signo de la contemplación es el silencio. Puesto que es imposible para una persona hacer dos cosas al tiempo, no se puede hablar y meditar a la vez. Pero ese hablar no es el hablar de mover la boca, sino es ese hablar de la mente. Nosotros así estemos con la boquita cerrada, estamos pensando y pensando y pensando. Y entonces la meditación lo que nos debe llevar es a enfocarnos, a aquietar nuestra mente, que no tengamos esos pensamientos, sino que estemos enfocados y particularmente enfocados hacia Dios. Pancho hace unos días me decía, cuando oramos, estábamos nosotros hablando con Dios. Cuando meditamos, guardamos silencio y lo escuchamos. Entonces, por eso es tan clave la meditación. Ahora, las posturas no son, digamos que, forzosas, no. Lo que pasa con las posturas en las diferentes técnicas de meditación es lo que se busca, es relajar el cuerpo para que no sea un distractor. Entonces, si tú te sientas, por ejemplo, de rodillas y a los 2 minutos te sientes un calambre, pues hasta ahí llegó la meditación porque te vas a concentrar en el dolor. Si te sientas en una silla y la silla no es cómoda o te molesta algo, entonces tu mente se va a ir hacia esa molestia. Entonces, lo que hacen las personas es buscar una postura que sea cómoda, que su cuerpo esté tranquilo para que no los distraiga. Buscan, por ejemplo, meditar en la mañana o en la noche para que las cosas del día, las actividades del día, no los distraigan, porque es que al principio no es tan fácil, pero simplemente es eso, digamos que en una palabra es quitar el ruido exterior, quitar la distracción, liberar la mente de todos esos distractores para poder escuchar a Dios en el corazón. Eso es en esencia meditar. Ahora, que si lo haces cuando estás lavando la loza, fabuloso. Hay maestros de meditación que lo hacen, por ejemplo, cuidando sus plantas o lo hacen a través de sus prácticas del día a día. Está bien. La idea es simplemente poner la atención, enfocar la atención en el interior para poder escuchar las palabras de Dios en nuestro corazón. Ahí tienen media charla para pensar. ¿Verdad? Ahí está. Sí. Aprovecho, Claudia, por si no viste, te mandé un mensaje privado, porque verdad, ahí ya está, media charla ya está en un comentario. Muy bueno, me gustó. Amigos, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ana María Prados. ¿España tiene algo para comentar o preguntar? Yo No, quería solamente agradecer. preguntarle, sí, quería a ver, hacerle una pregunta. Soy Soledad de Buenos Aires. Bueno, primero quería agradecer a Pancho, que me encanta escucharlo. Segundo, decirle que coincidimos, que yo conocí la fe Bahá'í en Madrid. Y tercero, que preguntarle de la esencia de Dios, porque estoy en un grupo estudiando los 4 y el facilitador decía que alcanzar la esencia de Dios es imposible. Y yo, mi opinión respecto es que yo pienso que a través de la meditación y la lectura, tal vez no alcanzamos, pero podemos aproximar de la esencia. Quería saber, Pacho, cuál es tu opinión me está costando un poco entender de la esencia de Dios. Vale, muchas gracias, Sole. Estoy silenciado. Yo soy la sobrina de Dorita Lauder, no sé si la conoces. ¿De quién? ¿De quién? De Dorita. De Dorita Lauder, que vive en Bariloche. Ah, vale. Espero que tengo 2. Ahora sí. ¿Me escuchan o no? Sí, perfecto. Vale. Sí. Te hago una pregunta, Soledad. ¿Tú me puedes hablar de los atributos del sol? ¿Cuáles son algunos atributos?
iluminar, calentar, dar calor, Vale. dar Es vida. decir, vale. Es decir, conocemos la existencia del sol y conocemos al sol Sí. por sus atributos. Pero tú me podrías decir cuál es la esencia del sol. No la conozco. No. Y si te Es acercas como a... inatingible, como Y que claro, no si se tú te puede alcanzar. Exacto. Y si te acercaras mucho al sol, ¿podrías conocer la esencia o te quemarías? Me quemaría. Ahí está, pues. Nosotros sabemos de la existencia de Dios por sus atributos. Nunca podremos conocer su esencia, pero por una razón sencilla que me gustaría compartir contigo. Sí. Existen 5 reinos de la creación: mineral, vegetal, animal y hombre. Y después vamos a llegar al 5º. Sí. El más básico es el reino mineral, que tiene su propio espíritu, dice Baha'u'lláh. Y el espíritu se manifiesta en el reino mineral por el poder de cohesión de sus átomos. Dígame si eso no es científico, pues. Bien. Ahora, dentro del reino mineral, vamos a escoger el más puro de todos. Vamos a elegir el diamante. Un diamante que cuesta 10.000 millones de dólares. Sí. Ese diamante, por perfecto que sea, por caro que sea, jamás podrá comprender el crecimiento de la planta. Pero la planta no deja de ser lo que es porque el diamante no la comprende. ¿Por qué? Porque el diamante es un reino inferior al vegetal. Y lo inferior jamás podrá comprender lo superior. Nunca. La planta o el árbol, se manifiesta el espíritu en el árbol, en el poder de su crecimiento, y produce frutos deliciosos. Pero por muy delicioso que sea un fruto, jamás el reino vegetal podrá comprender las perfecciones sensoriales del reino animal. Pero el animal no deja de ser lo que es porque una naranja no lo comprende. Es independiente. Es independiente de que se le comprenda o no. No le va a comprender. El animal es perfecto físicamente. Ve mejor que el hombre, oye mejor que el hombre, huele mejor que el hombre. Todo infinitamente mejor que el hombre. Pero por perfecto que sea el animal, jamás podrá comprender el alma racional del ser humano. Pero el hombre no deja de ser lo que es porque un mono no lo entiende. El hombre es independiente de que lo comprendan o no. Sin embargo, el hombre absorbe todos los reinos anteriores y los utiliza para su propio desarrollo. Ahora el hombre, cuya máxima perfección es el don del intelecto, por elevado que sea el pensamiento humano, por maravillosa que sea su evolución intelectual y espiritual, jamás el hombre podrá comprender el estado del reino superior, que son las manifestaciones divinas. Jamás comprenderemos a Baha'u'lláh, nunca, porque él es un reino superior, y lo inferior jamás comprenderá lo superior. Ahora, las manifestaciones divinas jamás comprenderán a la esencia divina. Tal es así que hay un pasaje de Baha'u'lláh que dice: 10.000 profetas, cada uno de ellos un Moisés, están amilanados en el Sinaí de su búsqueda ante su prohibitoria voz que dice:
tú jamás me comprenderás. Mientras que una miríada de mensajeros tan grandes como Jesús están consternados ante la voz de Dios que dice, tú jamás comprenderás mi esencia. ¿Por qué? Porque las manifestaciones son creadas por Dios. Y lo creado jamás comprenderá al Creador. Lo menor jamás comprende lo mayor. ¿Tú tienes algún cuadro ahí en tu casa? ¿Alguna pintura, Sole? Sí, ¿Es bonito? tengo está así. Perfecto. ¿Se Dime ve una o cosa. no? Sí. Dime una cosa. ¿Esa pintura podría alguna vez comprender al pintor que lo hizo? ¿Qué? ¿La pintura podría comprender al pintor que la hizo? No. No, pues. No puede. Porque lo creado no puede comprender a su creador. Sin embargo, en esa pintura, en ese cuadro, hay mucho del pintor, que habla del pintor. Cuando tú ves un cuadro de Vincent Van Gogh, tú ves, si lo interpretas psicológicamente, se habla de que era un pintor muy especial, con estados psicológicos alterados, etc. Y eso él lo manifiesta en su pintura. Es decir, la obra tiene mucho del autor, pero no es el autor. Tiene rasgos de él. Por eso es que a Dios solamente lo podemos conocer a través de sus manifestaciones divinas y a través de los atributos divinos, pero no de la esencia. Por esto que nunca vamos a comprender a la esencia divina. Nunca. Si la entendiéramos, seríamos iguales que Dios. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo, Soledad? Se fue Soledad. Sí, parece que se desconectó. Bueno. Se desconectó de mí, yo creo. No le gustó, parece. No, habrá tenido algún problemita con internet ahí. Sí. Bueno, pero, ¿Se entendió la sí, ahí explicación, está, no? ahí está entrando de nuevo, Ah, vamos a pillarla ahí entrando. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde? No la veo. Ahí está. No, pero me quedé sin batería. Bueno. Bueno. Por eso desaparecí. Esa es la No, está bien, está claro, Pancho. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias a ti. Bien, amigos. Perdón, Pancho, ¿ibas a decir algo más? No, yo creí que iba a ser mucho más conversada esta parte. Pero veo que en Bahía Blanca son un poquito calladitos, sí. Un poquito tímidos. Bueno, te María, agradezco mucho, Pancho. María, te agradezco tú vienes mucho. mucho a las charlas, ¿verdad? Tú vienes mucho los miércoles a las charlas que tenemos aquí en Ñuñoa. Que tú has venido... Sí, yo siempre entro a las charlas de los miércoles. Sí. Me encanta y muy ¿Sabes, Pancho? claro, Pancho. Los miércoles nosotros tenemos estudio de la guía. Fantástico. Y Mari siempre está pendiente de la hora que tenemos que terminar puntual porque no le gusta perderse tus charlas. Me gusta llegar ahí siempre nos está apurando al final. Tarde. Gracias, Mari. Gracias, Mari. Tal cual. Muchas gracias Bien. a vos, Pancho. Amigos, nos hemos pasado un poquito del tiempo. Les agradezco mucho la paciencia y que hayan seguido hasta acá. Pancho, muchísimas gracias por esta charla tan iluminadora. Da para, Pancho, por lo menos para mí, da para mirarla de nuevo y volver a repasar algunos conceptos que dijiste y pensar sobre eso, meditar sobre eso, bastante profundo me pareció.
Te agradezco mucho, Pancho. Muchas gracias. No, una alegría. Les pido que vayan al Rompedores del Alba en YouTube, que se suscriban, que le den like. Ese es uno de los canales, entonces. Sí, ese es. Ahí subo yo los temas bajáis. Y en Instagram es en Pancho Amenábar Araos. Bien. Ahí también estoy subiendo permanente cosas y no se pierdan la charla de Claudia Alexandra porque es un antes y un después. Bien. Ojalá, ojalá. Estoy esperando que me contesten. Tan bonito, muchas gracias. Tú que me quieres mucho. Ya Pancho creó mucha expectativa sobre esa charla, así que... Sí, tan bonito, gracias. Te vamos a invitar, sí. Vale. Bueno, un gusto de conocerles. Amigos, una pregunta le quería hacer a Panchito. Había un tema por el que se podía volver a preguntar y que de repente parece que entendí que Panchito dijo que podía ser también ampliarse en una charla acerca de la unicidad. O sea, sería un tema que podría estar dentro de otros temas ese, ¿no? La unicidad, que cada uno es único, que no hay 2 granos de arena iguales, no hay 2 estrellas iguales, todo es único en el universo, todo. Así es que estoy dispuesto cuando quieran, pues colocan un tema, yo feliz de estar con ustedes y compartir y que crezcamos todos juntos, pues. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso grande para todos, de verdad. Y... Muchas gracias. No, gracias a vos, Pancho, y gracias a todos por estar. Los esperamos el próximo sábado. La charla va a estar a cargo de Andrea Perdoni, psicóloga de La Plata, y va a ser sobre... Andrea, sí, Andrea. Es que no ven que le mando, por favor, si no puedo venir, darle todo mi cariño a la Andrea. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya Andrea nos dio una charla muy interesante hace un tiempo sobre la vida después de la muerte. Muy linda, muy emotiva la charla. Y ahora vuelve con otra charla sobre la salud mental de los jóvenes en esta época de pandemia. ¿Cuándo es esa? El próximo sábado a las 18:30 hora de Argentina y Chile. ¿Me pueden mandar la invitación aquí? Yo la voy a mover por acá también. Por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Por supuesto que se la mandamos. Ya. Queridos amigos, muchas gracias. Hasta aquí llegamos por hoy. Los esperamos. Gracias. Chao, Estela. Mucho gusto. Pancho. Muchas gracias. Nos vemos, Anita. Que descanses. Gracias. Anita, ¿está en Málaga, Anita, o no? Sí, Nerja, Málaga. Ay, pero estás ahí ahora. Sí, sí. ¿Y Estela también? Y Yeisa. Yeisa, ¿estás ahí o no? Se fue. Bueno. No, Yeisa está por aquí. Ahí está. Saludos, muchas gracias. Está muy interesante la charla. He tenido ya me dolía la espalda. Allá ya es mañana, ya es domingo. ¿Tú estás en Málaga o no, Yeisa? Sí. ¿Estás en Málaga? En Málaga. Tú podrías ir a la calle Larios y comprarme una pizza que tienen ahí maravillosa. Sí, mañana hay fiesta de 19 días y voy a ver a Pepe y a Carmen. Oh, dale muchos cariños a Pepe y a Carmen, de verdad. Yo se los doy. Vale, maravilloso. Beso grande para todos. Un abrazo, Pancho. Chao. Nos vemos, adiós. Chao, querido Eduardo. Cuídate mucho. Saludos a los chicos. Chao, mi amigo. Chao a todos, muchas gracias, muy agradecido. Muchas gracias. Nos vemos, Ruby. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Pronto. Adiós. Chao, Silvia. Chao, Olguita, Rosa y Olguita.